Buenos días, queridos estudiantes de segundo de secundaria D. Hoy en la materia de religión vamos a abordar este tema que está en la página 22 a la 25 del libro que habla del tema de la oración. Y yo le quiero poner ya de entrada el título de la oración personal, comunitaria e ignaciana para que lo tengas claro. Y sobre todo que veas este objetivo que está al pie de página y luego te sirva como un punto de evaluación personal, ¿no? Si has llegado a ese objetivo, conocer los tres tipos de oración y un cuarto tal vez a través de los salmos. Por eso te pido que alistes tu Biblia. Y finalmente hacer práctica de la oración ignaciana por espacio de 6 días. Comenzaremos entonces con la segunda diapositiva, aquella que nos va a permitir ya entrar en el tema. Bien, la hoja de tu cuaderno debería quedar así. En el ángulo superior izquierdo poner la fecha, la materia, tu nombre, y en el ángulo superior derecho poner aquella frase que te va a permitir guiar, digamos, durante todo este día la lección que vamos a abordar. Vamos con el tratamiento del tema. Haciendo un poco de filosofía te explico rápidamente la noción que hay de padre en la religión católica cristiana. Ya viene sobre todo de la mitología griega, pero ahora quiero que te quede claro que padre viene de la palabra latina pater. De ahí viene la palabra paternal, ¿no? O paterno. Acuérdate de tu apellido paterno, que es el primero que va luego de tus nombres. Igual tu papá tiene un apellido paterno, que es de su papá, y tu mamá tiene también un apellido paterno. Por lo tanto, padre viene de esa palabra latina pater, paternal. Ya, padre es aquella persona, no es algo, es alguien que asume y desarrolla un rol, sobre todo un rol que provee de cuidados, educación y sobre todo seguridad para el hijo, ¿no? Por lo tanto, padre puede ser el mismo que ha engendrado nuevos seres vivos, hijos en este caso, pero también, como verás aquí abajo, puede ser el que ha adoptado hijos. Por lo tanto, padre además es el que tiene un nexo biológico con sus hijos, son consanguíneos, llevan parte inclusive de su ADN. Por lo tanto, el padre es aquel que se convierte en progenitor, ¿no? Pro, el que da, inició, génesis, ¿ya? Por lo tanto, se convierte en aquel que es capaz de generar vida y cuidarla por haberla generado. Pero también te decía que padre se llama aquel que adopta. Y esta adopción normalmente es una elección libre y responsable de saber que alguien se va a vincular a mí y al cual yo tengo que acompañarlo, protegerlo y sobre todo educarlo. Educarlo es una palabra griega antigua que viene de educere o educar, que tiene como fin conducir, acompañar, guiar, confrontar. Este es el educador. Por lo tanto, un padre, al mismo tiempo de ser acompañante, de ser protector, también es educador. Entonces, si hay un padre que es Dios, ¿cuál es la manera de relacionarme que tengo con él? Es la oración. Orar es una actitud, ya te digo, entendiendo actitud como la forma de vivir diariamente, constantemente, minuto a minuto. Esta actitud es una actitud de contemplación de la realidad para ver en ella a Dios y a Dios presente en la realidad. Contemplar no solamente es mirar, sino también es actuar. Por lo tanto, la actitud siempre se traduce en actos. Y si la oración es una contemplación eficaz, positiva, vas a hacer que todos tus actos siempre sean oración, es decir, siempre sean relación con Dios. Por lo tanto, veamos un poco de espiritualidad contemplando estas dimensiones vertical y horizontal a la luz de la cruz de Cristo. Mira este primer término. Dios es Padre y está arriba. Yo soy hijo y estoy abajo. Dios está en el cielo, yo estoy en la tierra. Esta relación vertical, ¿sí?, hace que Él descienda a mí y yo pueda ascender a Él. Él baja hacia mí como padre y yo subo a Él como hijo. Por lo tanto, tengo una manera de sentirme hijo especial con relación a Dios. Piensa un poco en tu papá. Tú eres especial para tu papá. Ni mejor ni peor que tus hermanos, sino especial. Y tu hermano también especial para tus papás. Por lo tanto, que te sientas hijo y es una manera de relacionarse con Dios. Así
si te ves como hijo, verás a esta persona que le dices padre con confianza, con cercanía, con atención, sacrificado por ti. Y sacrificado no quiere decir que se prive de cosas, sino que más bien todo lo que hace sea sagrado porque tú eres sagrado para él. La relación que tienes con él es más bien en base a la obediencia, pero no una obediencia ciega, es más bien en base al diálogo. Por lo tanto, el Padre Dios, el Padre de familia, se convierte en una autoridad y su autoridad radica justamente en el tema de su experiencia. Él ya ha pasado por estos problemas, por estas dudas, por lo tanto es capaz de acompañarte. Autoridad le viene justamente de la posibilidad de guiarte, no solamente de la posibilidad de mandar y que tengas que obedecer. Y como Él está viendo desde arriba, igual que Dios, todo lo que me pasa por su experiencia, Él es capaz de protegerme, de aconsejarme y, como dice el Padre nuestro, de librarnos del mal y no dejarnos caer en la tentación. Piensa qué importantes son estas palabras. Líbranos del mal y no nos dejes caer en la tentación. Dame la fuerza para no dejarme tentar, para no dudar. Por lo tanto, ya, frente a esta relación con Dios y con mi papá, tengo la libertad de aprender, inclusive de equivocarme y corregirme. Ya muchas veces te dije en el aula que cuando corriges un problema sales ganando por doble partida. Primero, porque has solucionado el problema y segundo, porque podrás ayudarle a otro que ha tenido el mismo o parecido problema en salir de esa situación de crisis. Y esta salida del problema de la crisis es tomar decisiones y sobre todo tomar decisiones para un crecimiento integral, espiritual, académico, humano, ético, biológico inclusive. ¿Ya? Por eso te presento este esquema vertical, padre, hijo, y ten en cuenta que esta relación padre-hijo, sobre todo para nosotros los católicos cristianos, está enmarcada en la fuerza, en la fortaleza del Espíritu Santo. A continuación te voy a proponer otra diapositiva que habla no solo de lo vertical, sino de lo horizontal. Mientras tanto, quédate con esta flechita que habla de una relación vertical en la cual el padre puede bajar a su hijo y en la cual el hijo puede subir hacia el padre. ¿Ves cómo entonces hay una dimensión vertical arriba, abajo de la situación? Ya, Dios es padre que está arriba, yo soy hijo que está abajo. Ya en clase te lo explicaré cómo tiene esta connotación arriba, abajo. Pero también hay una situación que se va a dar ya en una dimensión horizontal. ¿Ya? Mire este esquema, ¿no? Mire este esquema. Yo soy hijo, yo soy hija, igual que el otro hijo, ¿no? Tú debes tener hermanos o hermanitas en la casa. Los dos son queridos por el papá. Ninguno es preferido. Solamente que a uno se lo atiende porque tiene más necesidades o es menor, o a una se le atiende porque es mujercita, o a otro se lo atiende porque tiene problemas más complicados que resolver en la universidad. Entonces, yo soy hijo igual que el que está a mi lado, que también se siente hijo. Esta relación es la relación horizontal que mantenemos con los hermanos. De ahí viene la palabra fraterno, ¿no? El amor fraternal, el amor y el respeto y el cuidado entre hermanos. Posiblemente te llevas pasando el día o algunos días en disputa con tus hermanos, sobre todo con el pequeño que te alza las cosas o que te raya los cuadernos, o con el mayor que más bien no te deja entrar a su cuarto y que está muchas veces alejado de ti, que tú quisieras salir con él, pero él no tiene tiempo, tiene otros amigos, etcétera. Pero eso no exime, no priva de que sientas algo por este hermano. Al final los dos son hijos de un mismo papá, de una misma mamá, de un mismo Dios. Por lo tanto, esta relación horizontal ya no es de arriba abajo, sino es de lado a lado, es la que hace que nos sintamos hermanos de otros seres humanos. ¿Y cómo sería con claridad esta relación? Pues mira, al otro hijo, al hermano, le muestro la relación que tengo con Dios. Si tú tienes una buena relación con Dios, una buena relación con papá, le vas a mostrar al otro hijo que tu papá es digno de confianza. Nunca le vas a hablar mal de tu papá a tu hermano, ni vas a permitir que tu hermano te hable mal de tu papá. Tu papá tendrá sus errores,
Dios también tiene sus tiempos, no son errores, tiene sus tiempos, pero no por eso es mal papá o mal Dios. Por lo tanto, ese cariño que le tiene cada uno de ustedes al papá es un cariño personal, pero cada uno le muestra al otro qué tipo de imagen tiene de su papá, qué tipo de respeto, de cercanía tiene con el papá. Alguna vez tu hermano te habrá dicho, dile al papá, el papá te va a decir alguna palabra, o el papá te va a dar permiso, o el papá te va a llevar, o el papá te va a aconsejar, hablarle al papá, y esa es una buena imagen que te transmite tu hermano de tu papá. En cambio, con mi hermano, si tengo esa confianza de tener un mismo padre y de saber que él también lo respeta, yo me voy a sentir hermano de ese otro hijo, porque somos hijos de un mismo padre, o sea, hemos salido de él, no somos él. Somos iguales a él en fisonomía, en tamaño, llevamos su apellido, pero no somos él. Él tiene sus propios problemas y nosotros tenemos los propios a nuestra edad. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es cuidarnos entre hermanos y llevar adelante ese tipo de relación que estamos viviendo. Fíjate esta otra situación, ¿no? La relación que tengo con mi hermano muestra la calidad de hijo que soy. Si yo totalmente me voy comparando y me voy viendo con mi hermano de que él es mejor o yo soy mejor que él o soy más obediente, pues en ningún caso va a ser familia. Más bien va a ser competencia. Entonces la relación que tengas con tu hermano muestra la calidad de hijo que eres. No la cantidad, si eres 100 sobre 100, no, sino la calidad de hijo que eres. Responsable, con buen comportamiento, con buenos hábitos y sobre todo con espiritualidad, hablando de las calificaciones del colegio. Pero más allá, ¿qué calidad de hijo tienes tú con tu papá? Esa es la diferencia que hay de relación entre hermanos con un mismo padre. Y finalmente, si reconozco que soy buen hijo, cada vez me hago mejor hijo, pero no lo hago solo, lo hago con mis hermanos. O sea, si yo tengo una buena relación con papá, con Dios, cada vez hago de que mis hermanos se junten más con Dios y tengan una buena relación o mejor que la que yo tengo. Este es mi compromiso, ser buen hijo con los demás hijos, no ser mejor que los demás hijos, ser mejor con los demás hijos. Por lo tanto, esta relación arriba-abajo, izquierda-derecha, derecha-izquierda, se traduce en esta figura, ¿ya? En ver con equidad y justicia a mi hermano, en una relación de igualdad y fraternidad. Y la mejor representación que hay de esta fraternidad es este Cristo. Este Cristo ha vivido la dimensión lado a lado, izquierda, derecha, arriba, abajo, con todos y con Dios. Te dejo para que lo veas por un momento en silencio y a continuación un video que seguramente te va a llamar la atención, sobre todo de momentos en los cuales podemos dialogar con Dios. Contempla la cruz, Padre, Hijo, 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 todo esto por la fuerza del Espíritu Santo. Tony de Melo tiene una gradación, él habla de 4 estadios de la oración que ayuda a comprender por dónde se transita, ¿no? Cuando se hace esta exploración interior, ¿no? Dice, en una primera fase yo hablo y él escucha, Dios escucha. En una segunda fase yo callo y él habla, ¿no? Es decir, después de haber abocado yo mi necesidad de hablar, de pedir, he podido calmarme suficientemente, mi taza ha sido vaciada, el té de la taza está ya liberada para que la taza pueda recoger un nuevo té. Por lo tanto, yo callo, él habla. Pero en esta segunda fase también podría todavía haber expectativas, me dirá, no me dirá, qué me dirá. Eso también tiene que ser superado en un tercer momento en el que ninguno de los dos habla, los dos nos escuchamos. En una presencia todavía dual, pero en silencio, porque la comunicación ya se ha establecido en un lugar más hondo de las palabras. Pero ese tercer estadio no es el último tampoco, porque ahí todavía había dualidad, hay dos separados, ¿no? El cuarto estadio es ninguno habla, ninguno escucha, solo hay silencio. Hay la plenitud del silencio, que es el lugar originario de la palabra. La palabra es una comunicación, cuando se ha establecido la comunicación, la palabra se sumerge en el silencio. Y este es el camino que tratamos de introducir
hacia esa profundidad de la inteligencia. Orar no es más que tratar de ir a ese lugar original donde podemos recibir cada instante con la inocencia de un niño. Cada cual tiene que ver cómo integra, o sea, yo creo que es indispensable y imprescindible encontrar diariamente espacios de silencio para conectar con esa profundidad y luego vincularlo con la vida ordinaria. Bueno, te cuento que yo he pasado clases presenciales y te voy a enviar una foto, si es posible, de haber estado en manos de este maestro de la espiritualidad. A continuación, unos puntos doctrinales sobre la oración, ya, y con esto vamos terminando esta segunda parte. Espero que no te hayas cansado. La oración es comunicarse con Dios, como dijo Javier Meloni, pero una comunicación en silencio hasta entrar en un contacto donde ya no haya dos que hablan, sino haya uno que siente. Es sumirse, asumirse, adherirse totalmente a Dios como la gota en el mar. Veamos entonces la oración como una comunicación activa, ¿no? Puede ser una acción muy espontánea. Ahí tienes una oración, no sé cuál haces tú antes de salir de casa. Algunas veces yo hago esta, te encargo a mi familia ahora que estoy fuera, cuídalos, protégelos, mientras yo me ocupo de hacer todo para servir a tu divina majestad. Pueden ser oraciones establecidas, yo confieso ante Dios poderoso y ante ustedes hermanos. Pueden ser oraciones breves, dame fortaleza y sabiduría, repetidas a lo largo de todo el día, como un mantra dirían algunos, como un versículo que nos da fortaleza. Pueden ser también los salmos, ¿no? Especialmente te invito a repasar por un instante en tu Biblia el Salmo 135, que siempre termina con esta frase: porque es eterna tu misericordia, ¿no? Nos diste pruebas, nos diste la pandemia, pero nos diste salud porque es eterna tu misericordia, ¿no? Mi papá tiene trabajo, mi mamá tiene trabajo porque es eterna tu misericordia. Estamos en casa, tranquilos, protegidos, porque es eterna tu misericordia. Te dejo con esto y ya la tercera parte será encarar el final y la lección. En esta tercera parte de la presentación te propongo los conocimientos sobre el tema doctrinal de la oración. El tema doctrinal habla de que la Iglesia valida, respeta, fomenta este tipo de oración. Te voy a presentar 3 diapositivas, pero cada diapositiva tiene un momento en particular. Empecemos con esta, ¿no? Que tengas en cuenta que oración es comunicarse con Dios, oración es conversar con Dios, así como conversas con papá con toda confianza, con toda apertura, sobre todo en busca de una ayuda, pero no una ayuda en consejo, sino una ayuda que te escuche, de atención, de tomarte en cuenta sobre todo. Por lo tanto, la Iglesia pide que se valide, por ejemplo, la oración espontánea, respeta mucho la oración espontánea. Esta oración espontánea está presente en ti, en mí, en varias personas. Aquí yo te comento alguna que yo digo al salir de mi casa. Es así de espontáneo, ¿ya? Además, hago el signo de la cruz cuando estoy diciendo esta frase. Y lo hago todos los días, automáticamente, pero conscientemente, de que estoy haciendo esta oración tan espontánea como respirar. También hay otras oraciones que la Iglesia respeta, como las oraciones establecidas. No solo las respeta, sino que las propone. El yo confieso, el Dios te salve, el Padre nuestro, el tomad Señor y recibid, el creo en Dios, etcétera. Ahí tienes oraciones establecidas, que ojalá sean espontáneas muchas veces en ti, ¿no? Antes de acostarte, una oración de estas, antes de servirte los alimentos, un Padre nuestro, antes de irte a dormir, un Dios te salve María, pidiendo que María te proteja durante toda la noche. Pero también hay otras oraciones que son breves, que la Iglesia las valida, las promueve inclusive, ¿no? Como versículos, frases cortas que te pueden servir de guía durante toda la jornada, ¿no? Como esta: Señor, dame fortaleza y sabiduría, dame fortaleza y sabiduría, dame fortaleza y sabiduría. Por lo tanto, ten en cuenta que estas frases pueden guiarte a lo largo del día, ¿no? Pero también está el repaso de los salmos. Ya en clase te comentaré de dónde viene el rosario, por ejemplo, que está muy ligado al tema de los salmos. Jesús oraba con salmos. Ya te invito a repasar sobre todo un salmo, especialmente el 135,
que dice al final de cada frase, porque es eterna su misericordia. Yo he escuchado este salmo en varias veces y muchas veces lo he rezado personalmente, ¿no? Agradeciendo a Dios por mis hijos, por mi familia, porque me los ha dado, porque es eterna su misericordia. Agradeciendo a Dios por mis padres, porque es eterna su misericordia. Por mi trabajo, porque me permite estar en contacto contigo, porque es eterna su misericordia. Piensa en otras familias que también tienen situaciones no muy gratas. Una mamá que ha perdido el trabajo o un hermano que está lejos, pero está lejos porque quiere mejores oportunidades, porque es eterna su misericordia. Inclusive una abuelita que tal vez ha fallecido hace tiempo, hace unos días atrás o el año pasado, porque estaba ya cansadita y le ha dado el descanso eterno porque es eterna su misericordia. Entonces, doctrinalmente, la Iglesia habla de estos tipos de oración. Habla de oraciones en las cuales, tanto espontánea, como repetitivas, como breves, como salmos, tiene la posibilidad de configurar la oración de la persona. Mira detenidamente cada una de estas y ojalá alguna de ellas sean las que practiques adelante. Pero también tenemos estos tipos de oraciones. La personal, ¿ya? Que generalmente es una oración de evaluación, de autoevaluación, para ver si toda mi vida, todo mi día, toda mi jornada ha estado en concordancia con mis valores personales y sobre todo el ser para los demás. Pero también está la oración comunitaria. Ya se refiere ya no solo a la petición o agradecimiento, sino al sentir con los demás. La comunidad muchas veces es más importante que mis necesidades personales. Piensa en la casa, ¿no? A veces hacemos oración por el hogar, por la familia. El padre pide por los hijos y los hijos y la madre piden por el padre, porque se encuentre sano, porque te mantenga el trabajo, porque no le pase nada, etcétera, etcétera. En cuanto a la oración personal, ya, una buena oración personal es entrar en contacto conmigo mismo, conocerme y buscar en mi interioridad a Dios sin evitar justificaciones, ¿no? De que no pude hacer aquello, no pude hacer el otro, por culpa de tal persona, por culpa de tal situación. Es conocerme a tal punto que yo soy capaz de superar estas dificultades. Y en cuestión comunitaria, según en la casa, cada uno se preocupa por el bienestar del otro. Esto es hacer comunidad. Esto es vivir en comunidad y hacer oración comunitaria. En las pequeñas sociedades que formas también, el curso, el grupo de deporte, el grupo del conservatorio, el de ballet, el CBA, el grupo de primos que tienes, cada uno si se preocupa por el otro es que están haciendo una oración comunitaria. Ya te digo, es contemplar a Dios en los otros y contemplar a los otros como parte de Dios. De igual manera está también la otra oración personal, ¿no? La que es de petición o agradecimiento. ¿Qué pides cuando haces oración o de qué agradeces cuando estás haciendo oración? Seguramente, como dice acá, la oración comunitaria muchas veces es más fuerte que tus propias necesidades personales y no te olvides que comunidad que reza unida permanece unida. Comunidad que ora unida permanece unida. Familia que está haciendo oración continuamente de manera unida permanecerá unida. Y finalmente la oración ignaciana, ¿no? Que te lo pongo en estos tres momentos. Ignacio fue maestro de la interioridad, llegó a conocerse muy bien a sí mismo. Su maestría está justamente en reconocer en sí mismo los estados de ánimo al momento de hacer oración. Ignacio habla de estados de ánimo positivos y recomienda potenciarlos como la alegría, la tranquilidad, el gusto por hacer oración, pero también habla de los estados de ánimo negativos, el desorden, el desánimo, el cansancio que muchas veces te aleja de hacer oración, pero también habla de los estados de ánimo confusos, aquellos que te hacen creer que estás haciendo bien cuando en realidad no estás haciendo nada bien. Estos estados de ánimo negativo y confuso, mientras más rápido te desconectes de ellos con ayuda de Dios, más lograrás identificar estados de ánimo positivos. Y estos estados de ánimo positivos serán para más amar y servir. Tu alegría, tu orden, tu disciplina, tu apego por el conversar con Dios será para más amar y servir. En cambio, cuando más pronto desconectes de emociones malas y confusas que te llevan al egoísmo, más pronto tendrás campo, como dice Javier Meloni, para que Dios entre en tu vida. Bien, este es el método ignaciano, los pasos de una oración ignaciana. Aquí verás que hay un primer momento donde tienes que prepararte,
Hay un primer momento donde tienes que establecer un buen momento de oración, ya, una postura, una metodología, unos pasos, la misma hora del día, cada día, el mismo lugar de la casa, cada día. Disponerte con esta fórmula de silencio que nos ha dicho Javier Meloni, controlando inclusive la respiración, pedir la gracia o proponer el tema del cual se va a hablar, meditar sobre aquello que estoy proponiendo, leyendo algún texto, desmenuzando las frases que he estado repitiendo, conversando con Jesús, sobre todo con el Padre o con María, como un amigo con el que estoy hablando, sobre el tema, escuchar qué me dice, conversar con él y finalmente hacerme uno, como dijo Javier Meloni en los 4 momentos de oración. Y finalmente hacer una evaluación de lo que ha sucedido. ¿Cómo te ha ido en la oración? ¿Qué gracia has recibido en este momento? ¿Qué cosas te ayudaron para hacer mejor la oración? ¿O qué cosas me dificultaron, que te dificultaron a ti para hacer oración? Con esto tendrás claridad. Bueno, esta es la tarea, esto es lo que te pido que hagas. Como te decía en la primera instancia, los puntos 1 y 2, que me los entregues mañana, viernes 24, hasta las 9 de la mañana. 10 ideas explicadas de esta lección, 5 imágenes que acompañen las 5 mejores ideas que tienes, y esta parte de hacer oración no me la tienes que entregar mañana, me la tendrás que entregar cuando yo te la pida, pero te animo a que hagas durante 6 días, 6 noches, en este caso 6 momentos del día, momentos de oración. Nada más, te dejo por el momento, pues quedo atento a cualquier consulta o duda que tengas. Un abrazo y hasta pronto.